pues un gusto como siempre poder saludarles. Gracias por estar empezando bien la semana y el año. Muchísimas felicidades y por estar aquí con nosotros entre todos hoy para platicar de temas interesantes como siempre en esta ocasión de la FIL Guadalajara 2013. ¿Sabían ustedes que participó el Instituto Electoral del Estado de México? Bueno, con este y otros temas aquí, así que la invitación para que se queden con nosotros. Buenas noches. Les quiero presentar, antes de irnos a la información de nuestro programa anterior, a nuestro invitado de esta noche, al doctor Gustavo López Montiel, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Él es titular del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México y quien va a platicar con nosotros pues de todo esto que ya les adelantaba. Pero vamos a conocer lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el licenciado Rafael Plutarco Garduño García, director de capacitación del IEM, quien nos explicó los antecedentes y procesos para el surgimiento del voto como un derecho humano. Hay dos resoluciones de la máxima órgano jurisdiccional de nuestro país, donde, por ejemplo, en 1920 decía que los derechos políticos no eran derechos humanos. Y por lo tanto, o no eran garantías individuales, y por lo tanto no podían ser susceptibles de amparo. Pero estamos hablando de un desarrollo de muchísimos años de estar discutiendo si es todavía un derecho humano o simplemente un derecho ciudadano. Y pareciera que ya andábamos muy acabados en las concepciones. Y cuando hoy día, por ejemplo, se dice en el artículo primero, dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución. Y esos derechos humanos incluyen los derechos político-electorales. Y vemos cómo el padrón electoral y los derechos humanos se van ampliando y entonces teníamos antes de los 70s, por ahí de los 70s, que la mayoría de edad la alcanzábamos a los 21 años de edad. Bueno, ya en tu caso, todavía en mi caso, alcanzamos que la mayoría de edad ya no era a los 21, sino a los 18. Así es. Y entonces se van recortando y se van reconociendo el avance de los diferentes sectores que conformamos la sociedad. Por ejemplo, tenemos que visualizar globalmente, no podemos ver el derecho como humano en México como si hubiera sido de generación espontánea. No, esto es a nivel internacional. Tenemos que ver todas las naciones. Y la Declaración de los Derechos del Hombre sirve para proteger al hombre de sí mismo. Y entonces a través de cruentas luchas de poder, vemos cómo en México, en 1810, comenzamos una lucha por la independencia de México. Y por ejemplo, Morelos, que también nos da unos elementos a través de los sentimientos de la nación, cómo establece la libertad y ciertas garantías para que lo gocen los mexicanos. Vamos a ver lo que tuvimos en resumen de actividades en la semana. Por quinto año consecutivo y formando parte del Pabellón Estado de México que coordina el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, el Instituto Electoral del Estado de México participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2013, presentando y distribuyendo su amplia producción editorial que se caracteriza por la generación de contenidos vinculados con el quehacer político electoral, con base en trabajos que destacan por su calidad y consistencia metodológica. En el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, se efectuó la ceremonia de premiación de los ganadores del 16º Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político que organiza el IEM desde hace 16 años en forma ininterrumpida, con el objetivo de incentivar el estudio, el análisis y la reflexión de los fenómenos político-electorales de nuestra entidad, así como promover y difundir la cultura política democrática. El consejero presidente del IEM, Jesús Castillo Sandoval,
reconoció el interés de los participantes de esta edición, quienes presentaron sus trabajos para que fueran evaluados por el jurado calificador mediante un procedimiento exhaustivo, riguroso y transparente. A partir de una importante base de datos para analizar la conformación de las estructuras de poder en el Estado de México, desde una visión académica, el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Juan Carlos Villarreal Martínez, en su libro La formación y características de la élite priista contemporánea, el caso del Estado de México 1996-2012, realizó una investigación descriptiva con una metodología que indaga a profundidad sobre los esquemas y grupos de poder de la vida política de la entidad. El libro fue presentado en la Biblioteca del Poder Legislativo de la entidad. Gustavo, muchas actividades durante el 2013 que apenas acabamos de despedir. Estuviste durante todo el año participando aquí en Los Contextos, muy importante. Nos hablaste de muchísimas publicaciones y eso nos da una idea de la actividad que se tiene en el instituto. Sí, claro. El instituto pues tiene un programa editorial, aparte de otros programas que tienen que ver con la promoción de la cultura política y democrática. Y es uno de los pocos institutos en el país que tiene un programa editorial. Casi todos los institutos publican alguna revista, alguna cosa, pero en este caso pues tenemos líneas editoriales que son alimentadas con textos pues de académicos, incluso de ciudadanos, de especialistas, y en ese sentido pues se alimentan esas líneas y se publican. En el año que acaba de terminar fueron alrededor de unos casi 28 o 27 libros, entre revistas, gacetas y una buena producción de libros o de textos que son fundamentalmente libros, y que en ese sentido pues nos ubican como uno de los institutos que más producción tiene. Y ¿por qué es tan importante? Es importante porque en México hay una parte de la investigación que se hace sobre el tema electoral que está en las universidades. Y sin embargo, los institutos, que son los que realmente están en la operación electoral, pues toda la experiencia que van acumulando y que van construyendo a lo largo del tiempo se va quedando ahí. Y en este caso lo que tratamos de hacer es recuperarla a través no únicamente de lo que escriben los académicos, que es una parte, sino también a través de lo que el propio personal o con formación, obviamente en ese sentido, tiene, y cómo se acerca esa información no únicamente a los servidores electorales del instituto o de otros institutos, sino también del país. Es decir, es cómo nos acercamos con los ciudadanos para que los ciudadanos comprendan un poco más, de manera más profunda, lo que implica un proceso electoral, lo que implica un sistema electoral, un sistema de partidos, los partidos políticos, y en ese sentido, con información que no es únicamente de especialistas, sino también para ciudadanos. Oye, ¿qué tan accesible es? Porque muchas veces en cuanto nos empiezan a platicar de temas electorales, dice uno, bueno, ahí nos vemos, ¿no? Pero es interesante y por eso se sigue difundiendo. Así es, sí, pues hay varios tipos de publicaciones, varias líneas que tienen que ver con ese tipo de accesibilidad y obviamente también de las características de las publicaciones. Hay, por ejemplo, una línea que tiene que ver con temas muy específicos político-electorales, por ejemplo, qué es ser ciudadano, qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos políticos que están en el contexto de los derechos humanos, un poco para ir pues generando una introducción al espacio político electoral. Hay otros textos que son un poco más elaborados, que son a lo mejor para alumnos de preparatoria o de profesional. Por ejemplo, textos como la cultura política, que es el sistema de partidos, ya un poco más elaborado. Y obviamente otras líneas editoriales como la de investigaciones, que son ya investigaciones en forma, hechas por especialistas y que a final de cuentas procesan un conjunto de información que tal vez para alguien no tan especializado podría resultar de alguna manera difícil. Pero hay para todos, ¿no? Es accesible para todos. Así es accesible para todos y para distintas edades, ¿no? De hecho, también los tirajes tienen que ver un poco con eso. Tiramos más o se publica más para personas, pues ciudadanos, que no tienen tanto contacto con los temas político-electorales y un poco menos los textos especialistas, pues porque son precisamente o tienen un mercado mucho más pequeño. Muy bien. Participaron ustedes en la FIL 2013. Si te parece bien, nos quedamos con el tema y de regreso lo platicamos. Vamos a unos mensajes y enseguida estamos con usted. La invitación es que continúe aquí entre todos.
Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Porque es importante que todos realicemos nuestro voto, tenemos ese derecho y lo debemos de ejercer. Pues para que la gente conozca, ¿no? Y sepa realmente qué es lo que está pasando. Para tener más participación ciudadana y ya ahora sí no manipulen mucho los partidos a la gente, porque nada más nos engañan y luego no nos prometen lo que nos deben de dar. Para que todos los ciudadanos estemos enterados de lo que tenemos que decidir a la hora de ir a las urnas. Pues yo pienso que para enterarnos sobre ellos, ¿no? Sobre los temas o las actividades que ellos realizan. Bueno, yo me imagino que porque pues desconocemos todo eso y es importante estar al tanto de todo esto para conocer bien todas las proposiciones que tengan y los conocimientos que nos hagan saber. Continuamos entre todos y ya le decíamos a usted que el Instituto Electoral del Estado de México participó en uno de los eventos más importantes de materia editorial a nivel América Latina, de hecho, ¿no, Gustavo? Sí, así es. Esta es la quinta vez que el instituto asiste a la feria exponiendo, porque no se había hecho hasta hace poco tiempo, a pesar de que ya había una producción editorial importante. Y ahora, en buena medida, por invitación del Consejo Editorial del Gobierno del Estado de México, que nos hace varias editoriales del Estado, pues entonces vamos y nos ubicamos en un pabellón donde están las editoriales invitadas. Y podría decirle al auditorio que el instituto es uno de los pocos institutos que asisten a la feria con publicaciones. Está el IFE, que lleva algunas publicaciones, está el Instituto de Jalisco, pues porque está la feria en Guadalajara, está el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y estamos nosotros. Y bueno, a final de cuentas llevamos la producción que tenemos de la segunda mitad del año, porque la producción de la primera mitad se nos acaba más o menos pronto, y tenemos normalmente 2 o 3 presentaciones de libros. En esta ocasión tuvimos la presentación de un libro sobre la élite política del Estado de México, de Juan Carlos Villarreal. Que presentamos también aquí el año pasado. Así es, y tuvimos también la presentación de un libro sobre investigación sobre cultura política democrática de José Martínez Vilchis. Sí. Que bueno, pues también me vinieron a hablar de estos temas interesantes. ¿Qué tanto, hablando de interesantes, qué tanto interés genera en la ciudadanía? Vemos que hacen filas en la fila, bueno, enormes, que la gente se pelea por entrar, que quieren el autógrafo de a lo mejor el escritor que está ahí de invitado o a lo mejor el lector favorito de cada quien. ¿Qué tanto interés genera este tipo de material?
Bueno, depende un poco de los temas, pero sí hay interés. Sí. Normalmente en las presentaciones que hemos tenido son presentaciones con llenos, no únicamente de personas especialistas o interesadas en el tema electoral. Que eso es lo que realmente genera mucha atención, ¿no? Que no nada más le interese a los especialistas en la materia. Que no únicamente sean ellos, sino también hay, y en esta ocasión, ya nos ha pasado en las 2 últimas ocasiones, jóvenes de bachillerato. Que van y que piden los autógrafos, y que incluso para hacer sus trabajos de la escuela piden entrevistar a los presentadores para poder tener material para sus clases. Es decir, se ha comenzado a generar un poco más de interacción en ese sentido, además de que hacemos algún tipo de publicidad entre las escuelas para, o cuando estamos en Guadalajara, para poder, pues para que se acerquen los jóvenes con nosotros. Y esa es una experiencia, es un poco lo que hemos construido al final de cuentas con la participación que tenemos ahí y en otras ferias. Claro. Oye, ¿tiene algún costo el material? ¿Es gratuito? ¿Cómo se consigue? No, el material es gratuito, se consigue en el Instituto Electoral del Estado de México, en Paseo Toyocan, 944, o pueden entrar a la página. Si es que no pueden venir a Toluca, pueden entrar a la página, y en la página están todas las publicaciones en archivo PDF, las pueden bajar. Y este año estamos trabajando para tenerlas en dispositivos electrónicos para que la bajen también, así ¿no? es, para que nuestra distribución sea un poco más eficiente, particularmente con jóvenes. Sí. Oye, en el caso de todos los materiales, entonces pueden tener acceso de manera sencilla, no hay ningún problema, pues. Así es, se descargan o pueden venir aquí al instituto y son gratuitos. Oye, el material es también, nos decías, para todo público, es decir, ¿también hay materiales para niños? Se ha hecho alguna edición, no la hemos hecho desde el Centro de Formación en particular, sino la ha hecho el área de capacitación, en la Dirección de Capacitación, tiene algunos materiales en ese sentido para niños, y también están en la página. La Dirección de Capacitación realiza diversas actividades a lo largo del año. Por ejemplo, el año pasado estuvo el concurso de teatro, estuvo también la carrera por la democracia. Hay un conjunto de actividades que la Dirección de Capacitación realiza de manera mucho más específica para otros públicos. Además, pero hay material para todos. Así es, además de un disco que se distribuye en las escuelas que se llama Educar con Valores, y que es un disco precisamente diseñado para jóvenes de educación básica. Nos decías que es la 5ª ocasión que participa el Instituto en una Feria Internacional del Libro. ¿Cómo ha evolucionado? Nos hablas ya de estos materiales electrónicos, pero ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué encontramos de diferente? Bueno, la primera vez que asistimos, ya se había asistido antes, pero íbamos nada más a comprar libros, porque tenemos la biblioteca, que es una biblioteca especializada. Y a partir de hace 5 años se nos hizo la invitación. Asistimos en una primera instancia un poco con la incertidumbre de saber qué pasaría, más allá de únicamente exponer los textos. Claro. Pensábamos qué pasaría si nos regresamos con todos los textos que nos llevábamos y nadie los quiere, ¿no? Pero al final de cuentas, todo lo que nos llevábamos se acaba. Y se acaba en buena medida. No es que pase la gente y les demos cualquiera que pasa, sino es únicamente a la gente interesada. Cuando se acercan y nos preguntan, y entonces, o nosotros estamos promocionando las publicaciones en los pasillos, pues entonces la gente interesada es la que nos busca, y es a quien les damos los textos. Hemos tratado de evitar que a cualquier persona únicamente por distribuir lo hagamos, sino más bien preguntar un poco el interés, incluso generar un mecanismo de diálogo, e invitarles incluso a que entren a la página del instituto para ver las diversas actividades que realizamos. Hoy hemos platicado mucho de democracia participativa y nos damos cuenta que cada vez la gente le interesa estar mejor informado para tomar mejores decisiones. ¿Esto también se refleja? Así es. En esta ocasión, por ejemplo, nos pasó que, como estaba la discusión el año pasado sobre la formación del INE, la transformación de algunos espacios políticos. Temas candentes, muy interesantes, sí. Entonces la gente llegaba y nos preguntaba sobre esos temas y querían información sobre esos temas. Teníamos algunos textos, no en particular sobre eso, sino que hablaban sobre el tema del sistema político mexicano, el sistema electoral, y entonces esos textos se vieron muy bien. Pero sí hay un poco más de interés, o hay un interés más focalizado de la gente en los temas que se van construyendo a través de la participación democrática, y creo que eso es importante en términos de cómo generamos capital social
no únicamente para la organización, sino también para la influencia en el diseño de política pública. Y además, mejores ciudadanos informados nos convienen a todos, ¿no? Así es. En alguna de nuestras presentaciones, uno de nuestros presentadores, una presentadora de hecho dijo, con mejores lectores tendremos mejores electores. Entonces, y en ese Sin duda, ¿no? Así es. Sin duda. Oye, dentro de los libros que se han presentado, ¿cuáles son los que más generan atención? ¿Los que hablan de los procesos, los que tienen algunas cifras, los que nos enseñan, los que nos dicen realmente cuál es el primer paso, a lo mejor los que nos acercan a los temas electorales? Depende un poco de los públicos. Por ejemplo, los textos que tenemos más básicos son muy demandados por jóvenes en las secundarias y el bachillerato. A través de la Dirección de Capacitación hay un programa de conferencias que se dan en centros universitarios o en bachilleratos, y entonces vamos con los stands y es lo que los jóvenes buscan. Nos preguntan qué textos tenemos o qué textos les pueden ayudar, por ejemplo, para no únicamente sus trabajos, sino también para ellos. Y podemos ver, me parece, un poco más de interés en ese sentido. Por otro lado, tenemos textos también especializados que nos piden también universidades o centros de investigación especializados. Tenemos una cartera de distribución y normalmente, como enviamos esos textos únicamente 2 veces al año, nos están hablando, de hecho, en cuanto saben que está el texto, para saber cómo lo obtienen o cómo lo... y entonces también sabemos en ese sentido el interés. A través de un sistema de certificación que introdujimos hace 2 años en el Centro de Formación, a partir de este año vamos a comenzar a evaluar el impacto que tienen las publicaciones, que normalmente no lo hacíamos. Veíamos la evaluación de la distribución, pero normalmente no el impacto. Entonces, a partir de ahora estamos viendo un poco el tema del impacto para saber hacia dónde, por dónde orientar, se dirige, ¿no? Así es, el comité editorial para pues tomar decisiones con respecto a las líneas editoriales que tenemos. Estaba recordando que también fuimos a la Feria del Libro de Minería. De Minería, así es. Sí, normalmente, bueno, la más importante, la que vamos, es la FIL de Guadalajara, que además estamos en un espacio muy... pues muy bueno dentro de la propia feria, de mucho tránsito, pero también vamos a la Feria de Minería, aquí en la Ciudad de México. Normalmente es finales de febrero, inicios de marzo, está casi por ser en estas semanas. Y ahí igual tendremos 2 presentaciones de libros. Estamos todavía decidiendo sobre los títulos, porque estamos todavía con la producción los últimos meses del año pasado, pero vamos a estar ahí. Igual en el pabellón del Estado de México, y normalmente también asistimos a las ferias especializadas en materia electoral, además de la feria que tenemos aquí en el instituto. En Toluca tenemos la feria del libro en materia electoral, que se realiza normalmente en octubre. Bueno, pues todo esto es lo que se viene para este año, para este 2014. ¿Es difícil seleccionar el material? ¿Es difícil elegir qué es lo que se va a publicar? En una primera instancia nos llegan los materiales y nosotros tenemos que ver la calidad, y entonces con los que creemos que son buenos o que cumplen con los requisitos, por lo menos, se pasan al comité editorial. El comité editorial está formado por especialistas, y entonces esos especialistas lo que hacen es dictaminar los libros. Se dictaminan bajo un sistema doble ciego, y es que los dictaminadores no saben quién es el autor no sabe quiénes son los dictaminadores, y los dictaminadores tampoco saben quiénes son entre ellos. Y entonces salen los dictámenes y necesitamos 2 dictámenes favorables para poder hacer una publicación. Estos temas editoriales siempre es bien interesante la participación. Sí hay mucha participación de gente que presenta textos, sí en realidad hay mucha gente a lo mejor no especializada, pero también especializada. Sí, mira, tenemos también el caso del certamen de ensayo y tesis. Normalmente es un certamen que se hace a lo largo del año, y este certamen, por ejemplo, el año pasado tuvo un poco más de 40 ensayos y un poco más de 12 tesis, 12 a 13 tesis, y
No es el año que más hemos tenido, ha habido otro año que tenemos más, pero es el segundo año que más trabajos hemos tenido. Nos platicas de los temas y además qué fue lo que obtuvieron como premio quienes participaron, pero después de estos mensajes. Claro, muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias también a usted por seguir con nosotros aquí Entre Todos. No se vaya, continuamos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso y el doctor Gustavo López Montiel nos hablaba de este certamen de investigación y ensayo político, de los participantes, y también nos hablabas o quedabas de hablarnos de los temas. Sí, bueno, como cada año se eligen temas. En este año pues fue lo que se estaba discutiendo, el tema del federalismo electoral, el centralismo electoral, un conjunto de temas que estuvieron ahí en la discusión, y en ese sentido se recibieron un poco más de 40 ensayos, ensayos hechos por ciudadanos, tal vez estudiantes, tal vez, pero formalmente ciudadanos, y también tesis. Recibimos un poco más de 12 tesis, y bueno, todas ellas se dictaminan, y hubo 3 ganadores, de acuerdo a la convocatoria. En tesis, los ganadores recibieron 60, 50 y 40 mil pesos, y en ensayo recibieron 40, 35 y 30 mil pesos, más o menos. No estuvo nada mal, es un incentivo, ¿no? Además del interés por participar en estas cuestiones electorales, el incentivo económico. Así es, y ahí lo que pasa es que, bueno, hacer un ensayo no necesariamente es para publicación. Si el autor tiene el interés de publicarlo, entonces se acoge a las líneas editoriales, y ya que está el trabajo como para publicación, se pasa al comité editorial para que el comité haga todo el proceso igual de dictaminación como cualquier otro trabajo común. Pues doble incentivo, ¿no? Así es. El que te den tu remuneración y aparte la publicación, ¿no? Porque el autor realmente lo que quiere muchas veces es que se conozca su trabajo. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de certámenes? Bueno, es en una primera instancia acercar al instituto con la ciudadanía. En una segunda instancia, generar incentivos para que los ciudadanos puedan acercarse a temas político-electorales. A lo mejor en ocasiones, seguramente al público le ha pasado, hay un tema que a uno le interesa y que únicamente metiéndose y estudiándolo, uno puede obtener provecho de ese tema. Y qué más, y bueno, y al estudiarlo, pues obviamente uno escribe. Entonces, si uno tiene ya un texto, un ensayo, pues qué mejor que enviarlo tal vez para pues valorarlo y saber si cumple con los requisitos. Igual, en este concurso hay un jurado calificador que evalúa los ensayos y las tesis con un método doble ciego. No sabemos quiénes son los autores y los autores no saben quiénes son los dictaminadores, y en ese sentido se obtienen las calificaciones y la calificación más alta es la que gana. Oye, tienen líneas diferentes. Una es de revistas y la otra es de los libros. ¿Le puedes platicar al auditorio de qué se trata, en qué consiste? Sí, claro. Tenemos una Gaceta Electoral, que son noticias o temas relacionados con el instituto. Tenemos Apuntes Electorales, que es una revista especializada, es un journal que se llama en la academia. Estamos generando las condiciones para que este año, muy posiblemente, si sale la convocatoria de CONACYT, pueda hacer una revista que pueda competir para
ubicarse en el padrón de CONACYT y por lo tanto sea un poco más atractiva para los investigadores publicar en ella. Tenemos otra línea editorial que son los breviarios de cultura política y democrática, que son textos muy sencillos sobre temas de cultura política. Tenemos una línea editorial que son reflexiones sobre derecho electoral, que es una línea que apoya de manera un poco más elaborada con textos a los programas de posgrado que tenemos en derecho electoral fundamentalmente, y que son, ahí tenemos por ejemplo varios éxitos, porque nos han pedido varias veces reediciones, no únicamente en el instituto, sino también en otros espacios electorales, porque los títulos han resultado de mucha utilidad para la formación de especialistas. Sí. Y tenemos también una línea editorial en investigaciones político-electorales, que son libros ya en forma sobre temas muy específicos. Y tenemos una línea que el Comité Editorial aprobó el año pasado, igual que está un poco más aterrizada hacia la ciudadanía, con temas un poco más sencillos. No por eso menos importantes, pero un lenguaje más sencillo, sí, con más acercamiento hacia los ciudadanos, menos especializados, y que es una línea que se llama temas selectos de política electoral. Y entonces, de formación ciudadana, perdón. Y entonces esta línea tiene apenas unos 4 números, pero se está consolidando este año. Esperemos con la publicación de unos 5 números más. Y que esto le ayuda mucho a la gente, ¿no? Para primero acercarse y después ya a lo mejor les pedirá algún material más elaborado. Así es, ya cuando, por ejemplo, los ciudadanos ya están involucrados en estos temas, y nos pasa mucho, un poco lo vemos en la biblioteca que tenemos. A la biblioteca, como es un área especializada, pues llegan obviamente especialistas, profesores, estudiantes, pero muy recientemente lo hemos visto por el público que llegan más ciudadanos buscando no únicamente lo común que tenemos, que son periódicos o revistas o libros básicos, sino llegan pidiéndonos información o documentos un poco más elaborados en ese sentido, para alimentar, no sé, trabajos que están haciendo o porque tienen curiosidad. Y entonces tenemos un servicio en donde nuestro personal busca los textos, en varios espacios de información, bases de datos electrónicas fundamentalmente, y entonces podemos darle los textos que encontramos sin costo tampoco. Oye, me llamó mucho la atención esto que dices, que hay materiales que tienen mucho éxito, porque en algunas ocasiones hemos escuchado a personas que dicen, bueno, ¿para qué sacan estos materiales que nadie lee? Así es. No, sí, hay una demanda hasta cierto punto de materiales, algunos muy específicos, sobre temas, por ejemplo, de filosofía del derecho, sobre el tema que se está construyendo sobre el gabinete en el gobierno, sobre los procesos electorales en los estados, sobre la comparación de procesos electorales y el proceso federal cuando hay elecciones coincidentes. Es decir, hay varias líneas que se han construido y que son textos que nos piden. Hay otros que a lo mejor no tienen tanta demanda, no únicamente porque los promocionamos todos igual, pero a lo mejor algunos son tan especializados. Por ejemplo, un texto que también tuvo éxito fue uno sobre campañas en Internet. Sí. Que es de Marilena Meneses, así es. Que también lo presentamos aquí, que está muy interesante realmente, no nada más para quienes están interesados en participar en la política y tener una campaña, ¿no? Sino también, bueno, que lo deberían de consultar porque es buenísimo, pero también para los que no estamos involucrados en campañas políticas de interés general, ¿no? Así es. Está otro sobre la ayuda de México a Irak en temas electorales, de Ileana Rodríguez. Sí, que lo veniste a presentar junto con ella. Así es. Está también otro texto sobre fuentes bibliográficas de partidos políticos en México, de Francisco Reveles, que es un texto de apoyo, fundamentalmente, para la gente que está investigando, que a veces tenemos que juntar pedacitos de varios lados, y en cambio en este texto está todo ahí. Las referencias de donde podemos sacar información para analizar partidos políticos. Es decir, hay una gran variedad de temas. Y además no son estos documentos que son de 500 páginas y que nadie comprende, son en realidad en algunas ocasiones textos de 190 páginas, de 130 páginas. Así es, los breviarios son, por ejemplo, entre 80 y 90 páginas,
La idea es que sean muy sencillos en su estructura y en su lectura, para no tener, por ejemplo, como están enfocados a ciudadanos todavía en procesos de formación, no especialistas, sino en procesos de formación, pues entonces es acercarlos un poco a la lectura de estos temas sin que sea demasiado complejo y demasiado tedioso o aburrido o difíciles, ¿no? Oye, si alguien busca algún tema y no sabe ni por dónde, ¿puede hablar con ustedes y decir, necesito una orientación? ¿Dónde encuentro esto? Sí, claro, pueden también acudir al Centro de Formación y Documentación Electoral. Pueden, ya sea que si van en persona a Paso Toyocan 944, al anexo que es el Centro de Formación, o nos pueden llamar al número que tiene el instituto, al 01800, que seguramente va a aparecer en la pantalla. Sí. O a la página de internet, también ahí está la información. Nos pueden llamar, ya sea que nos llamen al área de publicaciones o al área académica, y en cualquiera de las dos áreas les podrán informar, ya sea haciendo una cita o a lo mejor por correo electrónico, para que sea más fácil. E incluso, por ejemplo, hacemos búsquedas. A veces los ciudadanos nos dicen, estoy haciendo una investigación o quiero saber sobre ciudadanía. Y entonces en la base de datos que tenemos buscamos ciudadanía y entonces les podemos enviar la lista de títulos que tenemos, por lo menos nosotros, sobre ciudadanía. Oye, ¿ha ocurrido que algún interés, algún tema ciudadano, de pronto ustedes dicen, a ver qué pasa, por qué tanto interés, vamos a investigarlo? ¿Se ha dado? Sí, de hecho en los últimos 2 años el instituto ha estado inmerso en un conjunto de investigaciones que se concluyó con una de ellas el año pasado, que es una de las más importantes, que seguramente este año se va a editar como una encuesta que se hizo en el Estado, y además de una investigación en forma, no únicamente una encuesta, sino grupos de enfoque también, sobre el estado de la cultura política y democrática de los mexiquenses, algo así como la encuesta nacional de cultura política, pero para el Estado de México, regionalizada, con diversos enfoques, y en buena medida por diversos intereses, no únicamente de algunos consejeros del propio instituto, sino también de ciudadanos, que nos decían, a ver, ¿por qué si en el oriente vive más gente, vota menos para la elección de gobernador? Y entonces, pues habría que salir a la calle y preguntarles, y fue lo que hicimos el año pasado, no únicamente con la encuesta, sino también con grupos de enfoque que se están todavía de alguna manera sistematizando la información, pero es información que está disponible para la ciudadanía y que se construyó a partir de inquietudes de los ciudadanos y obviamente de actores políticos en el Estado. Y esto lo vamos a conocer este año. Así es. Muy bien. ¿Se va a presentar que de manera formal? Sí, se está elaborando un reporte de la investigación con datos específicos, pues sobre confianza política, sobre participación política, sobre las razones del interés o no interés en la política, todo lo que tiene que ver con cultura política democrática. Y además, como comentaba, está construida por regiones. Hay 8 regiones en el Estado en las que se dividió precisamente para esta investigación, y cada región tiene también grupos de enfoque. Entonces, para obtener, con eso se obtuvo información un poco más precisa sobre lo que la gente pensaba en términos de estos temas políticos. Muy bien, vamos a los contextos y regresamos con otro punto también importante que hay que conversar con el doctor López Montiel, que es el de pues los posgrados, ¿no? Estas maestrías que tienen, que son especializadas, pero antes los contextos. América Latina no es una realidad homogénea. Primero, sus instituciones no operan en el vacío. Tienen un determinado contexto histórico, político, social y un marco de desarrollo que es la economía capitalista financiera global, de la cual no pueden ser separados. Y es precisamente el tipo de economía capitalista global que tenemos hoy día la que es determinante en el tipo de problemas que tiene América Latina desde el punto de vista de la gobernabilidad de sus sistemas democráticos. Existe en estas economías dependientes como las nuestras de América Latina una creciente presión del capital financiero en la explotación de sus riquezas naturales y un escaso retorno para las economías nacionales de la explotación de dichos recursos. Un tema. Un segundo tema es el insatisfactorio desarrollo de una red de protección social que
en definitiva, haga efectivo las promesas de igualdad social asociadas al sistema democrático. Creo que nuestra América Latina tiene que enfrentar un desarrollo de un modelo político democrático distinto al europeo continental, al americano del norte. Tiene que ser capaz de hacer frente a una realidad que es compleja en nuestros países. Voy a poner 2 ejemplos de cómo determinados poderes fácticos inciden negativamente en el desarrollo político y en la competencia político-electoral. Uno es el tema de los medios de comunicación social. Los mass media son tradicionalmente objeto del tratamiento desde la perspectiva de la libertad de expresión, pero no nos hemos atrevido a desarrollar una estrategia que favorezca la mayor competencia político-electoral por la vía de regular la concentración medial y multimedial para asegurar un pluralismo informativo auténtico en nuestras sociedades que favorezca la competencia política y la posibilidad de los electorados de elegir entre sus opciones distintas. Un segundo tema, que ya ha sido abordado antes, es la presencia de instituciones como la Iglesia Católica que cumplen un rol muchas veces retardatario en el sistema político y amenazan las bases mismas de la laicidad del Estado. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Principalmente por desconocimiento de la gente y sí sería importante que el instituto diera una explicación, una asesoría de cómo funciona en este caso. Pues porque es para estar al pendiente de lo que nuestras autoridades hacen. Bueno, yo creo que para que sepamos más de política, para que estemos relacionados más con lo electoral, porque nada más vamos, pedimos, decimos que aquí, que el gobierno, que esto, que gana dinero. Y no es cierto, muchas veces estamos muy, no sabemos de política. Porque bueno, primero para que de alguna manera la gente esté enterada, efectivamente, ¿para qué sirven esos institutos? Que es lo principal, sería lo principal. Pues para tener una visión de nuestra cultura y también saber con quién elegir, ¿no? Bueno, porque en un país en donde buscamos una democracia, creo que es importante que todos tengamos precisamente una cultura política y la mejor manera de hacerlo es por medio de nuestro voto. Seguimos entre todos y les decíamos a ustedes que también hay posgrados en el Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, ya anteriormente nos platicabas, Gustavo, cómo surgen estos posgrados que son especializados y que también hay mucho interés de la gente por participar. Sí, claro, hay 3 posgrados, 3 programas. Uno es la maestría en Derecho Electoral, que es el más viejo que tenemos. Otro es la maestría en Administración Electoral. Y otro es la especialidad en Derecho Procesal Electoral, todos con reconocimiento de validez oficial de estudios. Estos posgrados surgieron por la necesidad
en una primera instancia, de capacitar al personal del instituto con elementos un poco de mayor profundidad analítica y además de formación de conocimiento. Era la idea esta de generar a partir de nuestro personal mayores productos de conocimiento, de sistematización de experiencias, para que pudieran servir como base en la mejora de los procesos electorales. Y entonces, hasta ahora, este año va a entrar la 6ª generación de la maestría en Derecho Electoral, va la 5ª. Va a entrar o sea, lo de viejo es un decir, Así ¿no? es. Porque son realmente nuevas estas materias, estas carreras. Así es, y que son programas que se están consolidando. No hay, hay maestrías o programas de posgrado en derecho electoral o en temas electorales, fundamentalmente en universidades, a donde los institutos antes íbamos y pues pedíamos a la universidad que hiciera un programa, pero en este caso lo que se pensaba era, bueno, si estamos aquí y nosotros somos los especialistas, pues ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y entonces se diseñó el programa, se pidieron los REBOEs, se autorizaron y entonces y se ha comenzado a formar ¿Qué son los REBOEs? Son los reconocimientos de validez oficial de estudios que da la Secretaría de Educación. ¿Qué es lo que ya se tiene? Así es. Entonces tienen validez en todo el país. Tienen validez oficial. No los damos nosotros nada más porque sí. Y además se cumple con un proceso de admisión muy rígido en términos académicos. Hay un examen de admisión, una valoración curricular y una entrevista con integrantes del claustro académico y a partir de ahí se decide el ingreso. Y bueno, lo que ahora tenemos, en las primeras experiencias tuvimos fundamentalmente a personal del instituto, pero en lo que hemos tenido en los últimos 3 años ha sido ya incluso ciudadanos que se han acercado y como no son programas que tengan algún costo, pues entonces se han interesado y han estado ya participando en estos programas. ¿A partir de qué momento se abre para toda la gente que quiera estudiar? Bueno, siempre estuvo abierto, de hecho. Siempre. Nada más que obviamente por los temas curriculares y los temas de conocimientos, los primeros grupos fueron fundamentalmente servidores electorales. Claro. Pero recientemente han entrado menos personal del instituto, más ciudadanos. Algunos de ellos sí han participado en algún proceso electoral, incluso desde vocales hasta personas que han estado en casillas. Y en los grupos más recientes, incluso personas que no tienen experiencia electoral, pero que han estado interesadas en el tema electoral. ¿Vienen otras personas de distintos estados de la República interesados aquí a estudiar la maestría o las maestrías? De hecho, hay alumnos que han sido integrantes del Instituto Electoral del Distrito Federal, del Instituto Electoral de Querétaro, por ejemplo, de los tribunales, tanto del Tribunal del Estado como del Tribunal Federal y de otros tribunales, han venido, son alumnos. Y se han formado en ese sentido. Y tenemos normalmente solicitudes de admisión de personas que están en otros lugares. Incluso nos han pedido, en algún momento nos pidieron llevar este programa a otro estado. Estamos todavía en la generación de la asesoría para hacerlo. Pero bueno, es el único instituto que tiene programas de posgrado como tales. ¿Y quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los profesores quienes imparten las materias? Bueno, normalmente lo que pedimos es que tengan un grado mayor, por lo menos al grado que enseñan. Entonces, ¿doctores en general, todos? La mayor parte son doctores, especialistas en los temas que enseñan en la maestría. A lo mejor muchos de ellos tienen experiencia profesional, a lo mejor todos tienen experiencia profesional, y a lo mejor cuando no son doctores tienen o cubren esa parte con experiencia especializada, ya sea como vocales, como consejeros. Hay, por ejemplo, profesores que son profesores universitarios, tanto de la UAM, de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de Ciencias Políticas de Aragón, de Acatlán, por un lado. Incluso hemos tenido profesores del CIDE también, del Tecnológico de Monterrey. O sea, el nivel es muy alto de los profesores. Tenemos también magistrados de los tribunales, tenemos consejeros electorales, tanto nuestros como de otros estados en ese sentido. Hemos tenido vocales, es decir, hay
una gama muy amplia de personas que transmiten su experiencia y sus conocimientos, pero la idea es que tengan una formación académica que pueda sostener todo lo que ellos saben. ¿Cuál es la maestría, si me permites la expresión, más taquillera? En buena medida Derecho Electoral, porque pues es la más difundida, particularmente entre abogados y entre especialistas. Pero hay la de Administración Electoral tiene otras características, es la única que hay en México, por lo menos. Hay otras maestrías de Administración Electoral en el mundo, particularmente en Costa Rica hay una, en Dominicana creo que hay otra, en los Estados Unidos hay una, que tiene que ver con pues cómo se hace un proceso electoral, cómo se presupuesta, cómo se hace logística, cómo se diseñan temas legales, es decir, tiene una gama mucho más amplia. ¿No? Así es, porque ven temas de gerencia pública, ven temas de presupuestación, ven temas de planeación, pues obviamente partidos políticos, el tema legal, procesal, todo ese tipo de cosas. Tiene un enfoque un poco más amplio. Y pues la especialidad en Derecho Procesal Electoral, que es la otra, tiene un enfoque mucho más específico. Claro. Ya del procedimiento. Bueno, para empezar tienes que ser abogado, ¿no? Así es. Y ahí ya es el procedimiento, particularmente de los juicios de protección de derechos políticos, por ejemplo, las quejas, las denuncias que hacen los partidos, que es un poco más de la práctica, más de la especificidad, no del proceso electoral. Y bueno, para nuestros amigos que están también interesados, ¿cómo se inscriben? ¿Cómo obtienen más información? Bueno, normalmente las convocatorias salen en junio, junio más o menos, para las maestrías. Para la especialidad salen a veces un poco más tarde, en agosto, pero julio es la fecha. Deben tener sus documentos preparados, deben hacer un examen de admisión, deben hacer una entrevista y obviamente documentos para sostener su currículum. Pero y el proceso de admisión se hace con un comité académico, para un comité de admisión que depende de un comité académico, en donde pues no sabemos, bueno, obviamente sabemos quiénes son, pero el ingreso es por el puntaje que obtienen a partir de los exámenes. Oye, finalmente preguntarte, nos has dado algunos puntos de lo que se viene para este 2014, pero ¿cuáles son los retos? Bueno, hay varios. Por un lado, en el contexto de la nueva relación que hay entre los institutos electorales de los estados con el Instituto Nacional de Elecciones, pues ver en la primera instancia cómo se procesa la construcción precisamente del INE y pues por qué no analizar también como parte de estas actividades académicas ese procesamiento y pues a final de cuentas ahí también habrá que ver cómo queda esa relación entre los institutos locales y el Instituto Nacional, por un lado. Por otro lado, avanzar en una parte que comentaba hace un momento, que es la distribución digital de los textos que tenemos. Estamos pensando no únicamente que entre la gente a la página y baje la información, sino que sea a través de los lectores que tenemos actualmente de libros electrónicos, con una base tal vez de una de las más usadas. Todavía estamos analizando eso. Por otro lado, pues consolidar la parte de investigación con este tema de la encuesta de cultura política y democrática para el Estado. Esperamos que no sea la última, no es la primera que hay, pero sí sería como la primera en forma que se construye en el Estado, porque las otras han sido con fines no únicamente académicos, sino con fines muy específicos. Y pues obviamente consolidar la parte académica de las maestrías. Tenemos también la primera revisión a la maestría en Derecho Electoral, a la que estamos obligados por ley, para saber qué pasó, cómo vamos, si ha tenido los efectos que queríamos o no. Y son los retos más importantes. Obviamente está el reto, como comentaba, de la instrumentación de la reforma política, que se dio a finales del año pasado, y pues en ese sentido pues habrá que ver cómo construimos conocimiento y sistematizamos la experiencia. Claro. De eso. Pues como siempre te aprecio mucho que puedas platicar con nosotros aquí entre todos. Gracias. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en que es el primer programa de este 2014. En nombre de todo el equipo le deseamos lo mejor, que tenga muy buen año, que la pase usted muy bien.